Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar, digamos, esta clase de hoy en la que yo les propongo en realidad un recorrido por las crónicas de Alfonsina Storni. ¿Se acuerdan? Bueno, que en la primera unidad estuvimos trabajando bastante respecto de los modos de la cuestión de la mirada sobre el cuerpo femenino, de los modos de resistencia y de representación, digamos, de esos cuerpos. Calculo que con la profesora Apunte seguramente ya habrán trabajado cuestiones más ligadas a la cuestión de la moda y la mirada en relación al cine, etcétera, etcétera. Bueno, lo que vamos a trabajar en esta unidad, ustedes saben que el título de la unidad es Prescripciones y Aprendizajes de lo Femenino, y justamente ese es el tema. Yo voy a desarrollar hoy una cuestión bastante puntual, que en un sentido que es la de cómo aparece la mirada y la vestimenta en las crónicas de Alfonsina Storni. Para comprender esta cuestión es que primero tenemos que retomar algunas cuestiones epocales o problemáticas, diría epocales, que tienen que ver con ubicarlos un poco respecto de qué es lo que sucede en la modernidad. Yo adelanté un poco de esto en realidad en la clase, en la última clase, pero bueno, ahora voy a reponer un poquito. La idea es la siguiente. Con todo el proceso de modernización de la Ciudad de Buenos Aires y la masivización de las publicaciones, sobre todo la gran cantidad de gente que empieza a ver, aparece esto que ya había mencionado, que tiene que ver que aparece la mujer como un cuerpo nuevo, novedoso, o que trae algo nuevo en la ciudad moderna. Cuando digo que trae algo nuevo, quisiera hacer hincapié en algo que a mí se me escapa todo el tiempo, que varias veces van a ver que digo esto es nuevo, esto es nuevo. Y lo que les quiero aclarar, digamos, para precisar respecto a eso, es que no me refiero a que antes no haya estado. Por lo general, la novedad en realidad tiene que ver con lo masivo, digamos, con lo masivo, y en este sentido con algo que yo sospecho que aparece a principios del siglo XX, que es la necesidad de la hegemonización del control sobre los cuerpos y sobre todo la necesidad de proteger, digamos, la diferencia sexual hegemónica, ¿no? Me parece que este movimiento, en tanto algo que afecta, digamos, a toda la sociedad, es ahí cuando aparece en tanto nuevo, digamos, en la cultura argentina, ¿no? Porque en realidad no son cuestiones que no hayan sucedido antes, que no vengan del siglo XIX. Yo no me voy a dedicar a eso, pero efectivamente eso sucede. Digo, podríamos presentar esta clase diciendo, bueno, en realidad, digo, las revistas femeninas en el siglo XIX planteaban tal cosa, hoy plantean tal otra. Lo podríamos hacer tranquilamente, yo no lo voy a hacer porque tengo que acotar para dar la clase. Pero bueno, entonces, lo que voy a decir es que lo que se impone de alguna manera es algo que yo llamo como la ideología de la domesticidad. La ideología de la domesticidad básicamente es un dispositivo de control discursivo sobre los sujetos, que tiende a proteger entonces la diferencia sexual en tanto hegemónica. Estos discursos están dirigidos directamente y sin ninguna duda a la mujer. Pero lo que subyace acá es necesariamente el varón. ¿Por qué digo esto? Porque si hablamos de diferencia sexual hegemónica y aparece la mujer como destinataria, es porque justamente lo que aparece es esa figura de el otro no masculino, digamos, al que hay que controlar, sujetar y darle determinadas obligaciones, por decirlo así, en función de también el control de la subjetividad masculina. No sé si voy a llegar a desarrollar todo esto, pero lo quiero dejar sentado para dejar en claro que no es algo que atañe a las mujeres en sí, sino a la organización social de la diferencia sexual en la sociedad argentina. Bueno, antes de avanzar con esta explicación, ¿cuáles son los textos, o sea, cuáles serían los ejemplos, ¿no? ¿Cuáles serían los textos que están atravesados por la ideología de la domesticidad?
Muchísimos, no voy a hacer una explicación, digamos, mejor dicho, no voy a hacer una guía demasiado estricta, pero menciono algunos. Las novelas semanales, las columnas femeninas, las columnas dedicadas a cuestiones que tienen que ver con el cuidado y la salud del bebé, el cuidado y la salud del cuerpo, sobre todo de la mujer, la belleza, la moda, las notas sobre moda, sobre belleza. Todas estas articulan estos modelos normativos que también están sobre todo en los discursos que abusan del melodrama, diría yo. O sea, en las novelas semanales también aparece, en ciertas figuras del tango, en ciertas notas en algunos poetas, digamos, en algunas poesías, ¿no? Entonces, este tipo de relatos, por eso les digo que sería casi imposible hacer un listado, digamos, homogéneo, pero es algo que aparece y se difunde en varios lugares. Ahora, ¿cuáles son las características que tienen estos textos? ¿No? Y estoy pensando en realidad ahora sí, más puntualmente, en lo que sería la columna femenina o la columna sobre la salud, las columnas sobre moda, sobre cuidado de los niños, ¿no? Todos estos aspectos que diríamos bastante tradicionalmente que pertenecen al ámbito de lo privado y que es el ámbito de la mujer doméstica, que es lo que vamos a ver en breve. Bueno, pero antes voy a hacer una nota más de índole discursiva. ¿Cuáles son las características de estos textos? Estos textos en general tienen un estilo propio, o sea, hay ciertas constantes que nos hacen pensar en marcas de estilo. Por ejemplo, se construye una escritura íntima. ¿Qué quiere decir una escritura íntima? ¿En dónde? Es una escritura en la que, por lo general, el yo es femenino. A veces no, porque hay notas, por ejemplo, que tienen que ver con la salud y la ciencia, que están firmadas, en donde la firma es masculina, pero por lo general la firma es femenina, y se hace explícita la figura de la lectora, digamos, ¿no? No hay ninguna duda en estos relatos de que la lectora también es una mujer. Entonces, en ese vínculo que se crea entre el yo y el tú, lo que aparece es una especie de contrato de lectura en el que el yo tiene una superioridad amorosa y se dirige a un tú que acepta una subordinación cómplice al leer este texto. ¿Por qué digo esto? Porque estas dos cosas, de la superioridad amorosa y la subordinación cómplice, tiene que ver con una escritura sobrecargada de adjetivos que aniñan a la mujer y que exageran en una cuestión pedagógica que no sabemos si son textos dirigidos a niños de 5 años o a mujeres adultas. Y a su vez recortan estos textos el referente en dos aspectos. Uno que tiene que ver con el cuerpo y otro que tiene que ver con la subjetividad. En realidad no son dos, en realidad podrían ser tres, porque podría ser el cuerpo, la subjetividad y lo vincular, que sería el otro tema del que yo no voy a hablar, pero que me parece que estas tres grandes palabras son las que conforman el referente femenino de estos relatos y de lo que sería la mujer doméstica. En cuanto al cuerpo, primero. El cuerpo se construye lo que yo llamaría una especie de corporalidad hipersexualizada. Cuando digo hipersexualizada, a lo que me refiero no es uno lo podría relacionar en cierto sentido con el erotismo, ¿no? Pero no tiene que ver tanto con el erotismo, sino más bien con que hay una operación hiperbólica acerca de la descripción y la insistencia en lo femenino, ¿no? O sea, cómo tiene que estar ese cuerpo para mostrar todo el tiempo que sigue siendo mujer, ¿no? Yo creo que hay ahí algo que es bastante insistente, bueno, bastante insistente en esta época. Lo que yo podría traerles también, pero se me va a hacer demasiado larga, es que hay muchos ejemplos, hay otros textos también que juegan, creo que en la clase anterior les mostré algún ejemplo, pero que problematizan la cuestión de, bueno, pero si hay mujeres en estos lugares, dejan de ser mujeres, no son mujeres, ¿no? Hay una cosa
con que, y todo esto, perdón por el paréntesis, pero todo esto va en relación con otra cuestión de la época también, que es el feminismo. Cuando el feminismo está comenzando a hablar de igualdad de derechos, el temor ante el que tienen que defenderse, digamos, las feministas, es a que si la mujer obtiene derechos, deja de ser mujer, pierde su cualidad femenina, ¿no? Yo creo que es interesante hacer hincapié en estas cuestiones, porque esto muestra, en realidad, la debilidad del aparato mismo, ¿no? O sea, si hay una cuestión tan insistente en sobreexagerar, digamos, hiperbolizar la diferencia sexual, y en este caso lo femenino, porque es el lugar de la alteridad, es porque evidentemente es una estructura en un punto débil, o es una estructura que se siente amenazada de alguna manera, ¿no? Pero bueno, cierro ese paréntesis y continúo con lo que estaba diciendo. Estaba hablando del cuerpo, ¿se acuerdan que había dicho cuerpo, subjetividad y vínculos como los tres aspectos centrales? El cuerpo, a su vez, se va a transformar en un lugar de lucha entre higienistas y modistas. ¿Por qué digo esto? Porque están, por un lado, los relatos que ponen el eje en la salud, y acá aparecen sobre todo los higienistas respecto de lo bueno y lo malo, en cuanto a los hábitos y los modos en que se visten las mujeres. El uso del corset, por ejemplo, va a ser un tema bastante clásico, en contraposición a los modistas que vienen a traer todas estas cosas nuevas respecto de las ropas y los nuevos hábitos y el maquillaje, etcétera, etcétera, en donde ahí se pone en eje más el modo en que se aparece por sobre lo que tiene que ver con la salud. Y en ese sentido es que les digo que el cuerpo se transforma en un terreno de lucha, digamos, entre dos discursos masculinos en este sentido, que serían el higienismo y el de la moda. El otro referente, como yo les decía recién, es el de la subjetividad, porque efectivamente son textos que apuntan a decir cómo tienen que ser las mujeres, cómo se tienen que manejar, cómo se tienen que comportar en sociedad, cómo deben tratar a sus padres, a sus hermanos, a su novio, a su marido, a sus hijos, etcétera, etcétera. Hay toda una tarea en este sentido, lo que muchas veces aparece en este tipo de textos también es algo que me parece que es un género, no sé, moderno por excelencia, porque es muy común en esta época, que es la de la tipología. Efectivamente aparecen muchas tipologías, o sea, bajo la excusa, digamos, de decir cómo son o cómo deben ser las mujeres, lo que aparece en muchos casos es la tipología. Y esto es algo que usa mucho Storni, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero me refiero, por ejemplo, a las femeninas, digo, las crónicas femeninas de Fanny Puchan en la revista Nosotros, que es una revista literaria. Herminia Blumana escribe femeninas en la revista El Hogar. En la misma columna en donde escribe a Alfonsina Storni hay otra firma que es Aglavaine, en donde también se hace hincapié en cómo tiene que hablar una mujer, etcétera, etcétera, esa construcción ahí de la feminidad. Otra cuestión, acá hay bueno, hago una pequeña aclaración, hay algo que yo solamente voy a trabajar en Storni, pero se podría extender muchísimo, y que tiene que ver con cómo aparece la resistencia. O sea, a pesar de este dispositivo, digamos, los desvíos y las resistencias dentro de estos mismos discursos son muchísimos, porque en realidad no son discursos efectivamente o pragmáticamente controlados. Entonces, en realidad lo que sucede es que esas firmas en las que muchas veces subyace una mujer que escribe, o a veces no lo sabemos, digamos, si es una mujer, si es un hombre, no es muy relevante, pero lo que sí aparece muchas veces en esa firma son mujeres, o son, sí, mayormente mujeres que quieren escribir, digo, algunas son escritoras, como Herminia Blumana, Alfonsina Storni, etcétera, otras no, y otras han encontrado en el periodismo ese lugar en el que pueden escribir y efectivamente las mandan a escribir cosas sobre mujeres. Lo que suele suceder es que no les interesa responder a lo que deben escribir, digamos, porque ponen en juego intereses que tienen que ver no solo ideológicos respecto de oponerse
a esa discursividad, sino también estéticos, de jugar un poco con las palabras y la lengua para, no sé, para darle aire y divertirse un poco respecto de lo que están escribiendo. En ese sentido, digo, les invito, digamos, a ver el archivo. Hay textos realmente increíbles, con recursos increíbles. Un recurso bastante común es el que se rompen las barreras entre la realidad y la ficción. Esto es bastante común. ¿Qué quiero decir con esto? Que son, o sea, aparecen textos, por ejemplo, que son partes de diarios íntimos, partes de cartas, aparecen casi cuentos, digo, relatos que se transforman medio en cuentos. O sea, hay algo de lo híbrido de la crónica, ustedes saben que la crónica de por sí es un género híbrido, hay algo de lo híbrido de la crónica que me parece que está presente en muchísimos de estos textos. Pero bueno, solamente esto para mencionar la cuestión de los desvíos y las resistencias, que no lo voy a profundizar. Ahora sí, me voy a centrar un poquito en esta cita que tienen en la filmina. La filmina, en realidad acá lo que intenté fue sintetizar un poquito las ideas que estaba diciendo respecto de cómo los relatos de la domesticidad se instalan como reproductores de la verdad respecto de lo femenino y lo masculino en tanto diferencia sexual única, ¿no? Y hay otra cuestión que es interesante acá, que es la cuestión de la apoliticidad. Son textos que se presentan como apolíticos y propios del ámbito privado, razón por la cual ahí aparece, digamos, la distinción entre lo público y lo privado, aunque todo esto en un punto sea público, bueno, no importa, pero aparece esta distinción entre lo público y lo privado, y se recorta en lo que hace al modelo de feminidad y las cuestiones ligadas al hogar como del ámbito de lo privado, en ese sentido, de lo natural, a pesar de que parece que hay que aprenderlo bastante, y entonces donde no habría ninguna variable que tenga que ver con lo ideológico de lo político en el medio. Esto es lo que desarticula, esta cuestión nosotros la estamos desarticulando en varios sentidos, ¿no? Quien la desarticula específicamente es Nancy Armstrong, es un texto que tienen en la bibliografía, y ella esto lo explica, digamos, bastante bien. Pero lo van a encontrar en un sentido más general. Digo, acá Nancy Armstrong se está basando, o sea, critica y se basa a la vez en un texto que me parece que acá sería central, que es más, les diría, el primer tomo de la historia de la sexualidad de Foucault. Me parece que es central para pensar este tipo de cuestiones. A pesar de que Foucault no tuvo en cuenta la diferencia sexual, pero me parece que, de todas maneras, lo que sí explicó bastante bien es cómo funciona la sexualidad como dispositivo de poder, ¿no? Y ahí cómo interviene un dispositivo en particular, que es el dispositivo de alianza, porque la mujer doméstica básicamente es la protagonista del dispositivo de alianza, es decir, de la figura del matrimonio, que sería acá la figura clave. Bueno, en realidad lo que les puse en esta filmina, que me quedó un poquito tachada, es ahora sí una cita de Nancy Armstrong que muestra más o menos lo que venimos diciendo, ¿no? Esto de que la literatura dedicada a dar identidad a la mujer doméstica ignoró lo político, escribió por y para la mujer, y dice, con un nuevo vocabulario concerniente a las relaciones sociales. Términos que atribuyen un valor moral, bueno, etc. Pero a mí lo que me interesa hacer hincapié acá en algo que no voy a llegar a desarrollar demasiado, pero que me parece que es importante tener en cuenta, que es lo vincular. Yo creo que acá son esas tres cuestiones las que se arman en la mujer doméstica, que son el cuerpo, la subjetividad y la cuestión de lo vincular. Bueno, en síntesis, estos discursos, y acá termino, digamos, con esta primera parte, estos discursos a lo que tienden básicamente es, y con esto voy a cerrar, a decir lo siguiente: la tautología, enseñar a una mujer a ser mujer
pone en evidencia una contradicción poco inocente. A pesar de que se afirma que la naturaleza de la mujer es afín a lo doméstico y al mundo de los afectos, ésta debe aprender a realizar las tareas domésticas, a controlar la conducta moral de su marido, a criar a los hijos, y también debe adecuar sus actitudes, modo de vestir y pensamientos al arquetipo de la mujer doméstica. Bueno, acá termino con esta primera parte.